La mañana de Juan Domingo. Creo que ustedes querían dentro de la parte nacional que tiene vinculaciones internacionales, el tema de la brutal parálisis a la a la que fue sometido nuestro muy relevante sector nuclear. Y eso es Totalmente. preocupante. Se Totalmente. nota Nos una... interesó mucho un artículo tuyo que publicó la Naki Pop y por eso queríamos tu explicación personal Sí, para cómo también no. compartirlo con los oyentes. Sí. Bueno, el tema es el siguiente, intentaré resumir. Es una constante en la historia argentina, o sea, la Comisión de Energía Atómica fue creada en 1950, nacimos en Ujú. el mismo año. Una muy positiva casualidad. La Comisión de Energía Atómica fue constantemente apoyada por los gobiernos de orientación nacional, básicamente peronistas, y fue también constantemente agredida por los sucesivos gobiernos liberales, neoliberales y de signos similares. La única excepción o la más notable excepción a eso fue que durante el proceso en el cual Martínez de Hoz quiso liquidar al sector nuclear, el que se opuso fue el contraalmirante Carlos Castro Madero, que ocupaba la dirección de la Comisión de Energía Atómica, el cierto presidente fue, y que le dio un gran impulso. Sé que esto, mencionarlo, es un tanto complicado, puesto que está por una parte eso, que es mérito sin duda, pero también en esos años hicieron desaparecer digamos, varios científicos de la Comisión de Energía Atómica, como consecuencia del sistema represivo imperante en ese periodo cívico-militar. Pero bueno, ¿Fue eh, juzgado Castro Madero por el tema de derechos humanos? realmente no sé, Mm. realmente lo digo con toda sinceridad, no sé. El asunto fue que Castro Madero estuvo en funciones, incluso cuando asumió en el año 83 Alfonsín. Y en ese momento, a los pocos días de haber asumido Alfonsín, Castro Madero se presentó para comunicarle una excelente noticia, y es que Argentina había logrado dominar el ciclo completo de producción de combustibles nucleares, algo que muy pocos países poseen, la tecnología para eso. Fue un gran avance. ¿Qué hizo el que algunos llaman padre de la democracia? Demostrando ignorancia y a mi criterio cobardía, pero además muy mal asesorado por Jorge La Peña, el que fue voz cantante de los 8 ex secretarios de energía de la Argentina cleptocrática. ¿Le suena eso, no? Cleptocracia viene de chorear. Eh, son interpretaciones, ¿no es cierto? Dejo librada a cada uno. El asunto fue que digamos, por la influencia muy nefasta de Jorge La Peña, hombre claramente vinculado con los intereses termoeléctricos, o sea, hablar de energía termoeléctrica es hablar de petróleo y gas en Argentina, básicamente. Ujú. Este, Alfonsín paralizó por completo el plan nuclear y congeló todas las vacantes. Y eso no se modificó durante 22 años. Recién se modificó en el gobierno, en el gobierno peronista de los Kirchner. Fueron 22 años, incluso donde el personal cada vez tenía más edad, ¿no es cierto? Y no se podía reemplazar. Fue nefasto. El impulso que se le dio al sector nuclear en los 12 años, más bien en los últimos 9, 10 años de esos 12 años, digamos, en que en que estuvieron gobernando, ¿no es cierto?, Néstor y Cristina, fue un impulso extraordinario. Eh, el, el presupuesto del sector nuclear se incrementó 1100%, 11 veces. Se tomó la decisión de completar Atucha 2, que la querían matar directamente. Se pensaba construir
3 centrales nucleares más, 2 con financiación y apoyatura técnica china y uno con ¿cierto?, al apoyo para escándalo de los sectores ultraconservadores. Iba a estar China y iba a estar Rusia, ¿no es cierto? 2 y 1. Además se le dio fuerte impulso a distintos proyectos, digamos, que fueron, digamos, creados acá. El más relevante fue el de la central modular Karen, un proyecto hoy muy avanzado. Bueno, debemos recordar que no bien asumió la presidencia Mauricio Macri, hombre del neoliberalismo, atacó al sector nuclear y sin motivo alguno y sin justificativo económico tampoco, decidió paralizar la planta industrial de agua pesada que está en Arroyito. Una orden externa, ¿no? Sí, digamos que sí, y es la mayor en su tipo del mundo. Mirá. El agua pesada es un insumo esencial para nuestras 3 centrales nucleares y para varias otras que hay en el mundo que usan uranio natural. O sea, es un insumo que abastece nuestras necesidades y que se exportaba. Bueno, buscaban desguazar completamente la planta industrial de agua pesada y despidieron valioso personal. Los que trabajan en esas actividades no son cualquier trabajador, son trabajadores especializados. Entonces, perder cada uno de ellos es realmente lastimoso. Dramático. Sí, sin duda alguna. Hay que decir además que en el albertismo, dentro de la tibieza con que manejó casi todo, no tomó la decisión de volver a hacer funcionar la planta de agua pesada. Y ahora viene el gobierno anarco-libertario. Hay que recordar que los anarquistas odian al Estado. Vaya contradicción que tenemos dirigiendo nuestro Estado a alguien que lo odia, ¿no? Y que está demostrando que lo odia. Se nota. Ahora vuelve a paralizar al sector nuclear, busca echar personal altamente capacitado y frena 2 proyectos con gran importancia estratégica que están muy avanzados, muy avanzados. Esos son la ya mencionada central modular Karen, que es una tecnología digamos que en el mundo hasta este momento, hasta donde se sabe, la están desarrollando solo 2 países, Estados Unidos y nosotros. Y casualidad, llega la orden de Estados Unidos para frenar la competencia a la central modular que ellos están intentando terminar. Para que se entienda un poco, ¿qué sería una central modular? Es una central de potencia, o sea, es una central que produce energía eléctrica y que tiene la característica que tiene básicamente, ¿no es cierto?, tamaño bastante menor a las grandes centrales nucleares, pero que al ser modular se le pueden ir agregando módulos y entonces uniendo de 2 a más de esas centrales modulares se puede tener similar potencia a la de las grandes centrales de potencia convencionales. No sé si hablo en difícil, discúlpenme. Oh, no, se entiende, se entiende. Es genial lo que Y está diciendo. el otro proyecto paralizado es el del reactor para fines científicos, el RA-10, también muy avanzado. Para que el común de la gente entienda, las centrales nucleares básicamente son de 2 tipos. Las de potencia son las que se construyen para producir energía eléctrica. Es potencia y es energía que se inyecta al sistema interconectado. Y las otras, las científicas, son justamente para estudios científicos y para producción de diversos insumos, entre ellos los insumos para tratamientos oncológicos y otras actividades medicinales, que es muy importante y de los cuales Argentina se está autoabasteciendo e incluso exporta prácticamente a todos los países limítrofes. Tan
importantes son los avances que Argentina logró en las centrales, digamos, las que no son de potencia, que Argentina logró exportar varias de esas centrales y en otros casos exportó, digamos, componentes críticos, componentes de alta tecnología. Entre los países que nos compraron centrales o componentes, nada menos están China e India, dos grandes potencias nucleares. Es decir, que el sector nuclear argentino tiene una enorme relevancia a nivel internacional, enorme. Y fijémonos que eso está dado, por ejemplo, por el significativo hecho que, digamos, el sector mundial que, digamos, controla que de alguna forma el funcionamiento internacional del sector nuclear está manejado desde hace algunos años por un científico argentino. No es un dato menor, ¿no? No es un dato menor. Sin ninguna duda. Tecnología punta. La constante de que gobiernos nacionales, entre otras actividades, apoyan al desarrollo tecnológico y en particular al desarrollo nuclear, que es bueno enfatizarlo, es altamente rentable y tiene fuerte efecto multiplicador. Para el común de la gente, efecto multiplicador significa que cada peso invertido en esa actividad genera, digamos, beneficios, digamos, muy superiores y se van multiplicando esos beneficios. Eso lo quiere destruir claramente con toda maledicencia, podríamos digamos, ¿no es cierto?, definir el actual gobierno libertario, que es anarquista, que odia al Estado y que está buscando claramente destruir al Estado argentino. Y yo en varios de mis últimos artículos y en otros anteriores, yo ya dije claramente que lo que están buscando los actuales gobernantes, ellos tienen dos objetivos. El de mínima es retrotraernos a aquella Argentina semifeudal y pastoril de la segunda mitad del siglo XIX, de la época del mitrismo, donde solamente exportábamos materias primas y donde en medio de un pueblo muy pobre teníamos una minoría muy rica y políticamente estábamos totalmente subordinados a la potencia de turno que en esos años era el Reino Unido. Pero el objetivo de Máxima compraba todo en el exterior. Exacto, todo era importado. Tan fuertes eran los ataques contra el desarrollo nacional que se tardó mucho en las universidades argentinas en tener carreras técnicas, como las ingenierías y otras. E incluso era muy corriente que los supuestos intelectuales, los medios que tenían mucha importancia, los diarios ultraconservadores, decían abiertamente que si tuviéramos ingenieros argentinos siempre serían inferiores respecto a los ingenieros anglosajones. Sí, esas pelotudeces. La realidad demostró que esa es una de las tantas falsedades muy bien explicada por ese gran argentino que fue Arturo Jauretche. El tema es que de Máxima nos buscan llevar a la disolución nacional y hay elementos concretos. Una, el tema de permitir a los extranjeros comprar y vender libremente cualquier porción del territorio nacional. Dos, dando, digamos, facultades a las empresas extranjeras que inviertan para que se lleven todas nuestras materias primas. Y como sucedió en la época del otro gran traidor que fue Menem, que también extranjerizó todo. Y, por ejemplo, en la explotación del gas, la empresa extranjera del gas y del petróleo, la empresa petrolífera, gasífera española que estuvo trabajando, exportaba prácticamente, ordeñaba nuestras reservas, las mandó casi todas hacia Chile y nunca entró un dólar a consecuencia de esas exportaciones. O sea, nos quedamos sin las reservas y sin las divisas. ¡Qué bárbaro! No se acuerda nadie y eso lo quieren reeditar ahora. Es monstruoso. Pero además, recordemos
recordemos que un ex gobernador mendocino, Cornejo, habló de la independencia de Mendoza. Eso Sí. es traición a la patria. Totalmente. Y que quiso sumar a eso a Córdoba. Y también recordemos que dentro de las llamadas progresías, los sectores supuestamente progresistas de las izquierdas, yo no soy partidario de hablar de izquierdas y derechas. Como decía Gaureche, la división está entre los que somos nacionales y los que son antinacionales. Pero bueno, los que se identifican con las progresías, que compran fácilmente, que aceptan todas las ideas que vienen ya procesadas por las ONG, básicamente europeas, dentro de ellas las ONG indigenistas, que están hablando de la nación mapuche y que similares ideas están queriendo imponer en otros sectores donde hay pueblos preexistentes que estaban bien integrados hasta hace poco y ahora se están provocando odios que pueden ser insalvables. Yo suelo decir, para ejemplificar, que están intentando instaurar un racismo inverso. ¿Por qué el racismo inverso? Porque en general el racismo en el mundo fue hecho por personas blancas en contra de los diferentes. Estos están haciendo un racismo de odio al blanco, pero básicamente odio al Estado argentino, ¿no? Sí, y tan diferente de la política de los Rodríguez Sá en San Luis, que buscaron cada etnia, buscaron cada grupo originario, le cedieron de por vida terrenos, en algunos casos tuvieron que para llevarle el agua o la electricidad hacer más de 500 kilómetros. Interesante. Y lo único que se les impedía era hipotecarlo o venderlo, pero que eran de propiedad por siempre. Y además les hicieron las casas a la manera de los tipis, pero de material, y le hicieron una especie de Zoom para que pudieran hacer artesanías y vender al turismo. Y además ellos quisieron, casi todas las etnias quisieron dedicarse a la crianza de caballos para vender al exterior, y les trajeron un experto en venta de equinos hacia Europa para que tuvieran el asesoramiento y la formación, y aún así les dieron un sueldo para que trabajaran el primer año hasta que pudieran vivir de su trabaco. Qué diferencia de criterio, ¿no? No, un mismo puntano con estos una cosa es la integración, otra es la segregación. Claro. Te hago una pequeña, no digamos corrección, sería muy soberbio de parte mía, un enfoque que es, digamos, que parece pequeño, pero yo creo que es fundamental. Lamentablemente impusieron el concepto de pueblos originarios, y yo creo que es mucho más correcto hablar de pueblos preexistentes. No hay nadie originario del continente americano, según lo demostró la ciencia. Los primeros pobladores vinieron desde Asia. Entonces no son originarios de acá. Y tiene distinta fuerza hablar de originarios que hablar de preexistentes. Sí. Pero por favor, no quiero ofender a ninguno de los si yo soy... No, tiene razón. Si yo son preexistentes. Si yo soy preexistentes, que no es un concepto ofensivo, aclaro, no es ofensivo. La Constitución habla de pueblos preexistentes, la Constitución habla de pueblos... Y la Constitución está mal hecha, como muchas cosas, porque la Constitución, excepto la del 49, tiene fuertes condimentos liberales y condimentos antinacionales. Por ejemplo... Bueno, pero nos hemos dejado atropellar, amigo, entonces. ¿Es así? Así es. Y bueno, si no se puede criticar, no lo hagan. Yo estoy acostumbrado a decir lo que pienso. No, está bien. Yo también la critico. Lo que pasa es que nos hemos quedado dormidos entonces, Y sin ninguna duda, porque si se hubiera operado bien en los 12 años que se tuvo bastante poder, se hubiera vuelto a poner en vigencia la Constitución del 49. Digo, sigue vigente la ley de entidades financieras, compañero. Estaba por decir eso. Y además no se cambió la ley de entidades financieras, entre otras cuestiones. Y en cambio se le dio mucha importancia a temas que han sido bastante conflictivos para la sociedad argentina, como
lo de que haya, digamos, casamiento entre homosexuales y el tema del aborto, que, como sabemos, esos son dos temas muy discutidos por los sectores que tenemos alguna fe religiosa, en particular por los católicos y por los evangélicos. Y eso Bueno, fue pero también se evitó la hipocresía de la sociedad. Así que hay un empate ahí que hay que observar y digerir, ¿no? No, por supuesto, yo creo que con que se hubiese hecho una unión civil era suficiente y no darle tanto bombo a un supuesto matrimonio, ¿no? Pero igual bueno, no modifica la realidad. sí, es bastante complicado. Bueno, el asunto es que estamos en serio riesgo de disolución nacional. Sí, Y señor. para los que no creen en eso, recordemos que el accionar de los megapoderes transnacionales, el poder financiero, el poder económico, y cuyo respaldo institucional está en el sector atlantista, en el bloque atlantista, recordemos que impulsaron la disolución, el desguace o digamos, la destrucción de distintos estados nacionales. El caso más claro en eso fue cómo desguazaron Yugoslavia y Así es. en 7 pequeños paisitos irrelevantes. Pero no fue el único caso. Tenemos Irak, tenemos las pretendidas agresiones contra Irán, las agresiones contra Siria, que no haber sido por la intervención, por el apoyo militar que recibió Siria, hoy estaría totalmente desguazado y sería un Estado totalmente fallido. Pero a Irán le tienen miedo, los yanquis, por eso ahora, no se meten. Ahora le tienen miedo, sí, o por lo menos tienen cuidado. Tienen cuidado porque saben que está detrás Rusia y China. Coincido, pero bueno, voy a que están buscando... el atlantismo juega a la guerra nuclear. Bueno, Dios quiera que no, pero recordemos que también desguazaron Libia, que era un país bastante próspero. Así es, por vender el petróleo sin dólares. Exacto, pero además por cobrarse algunas cuentas viejas. Y por otra parte, recordemos que hubo intentos de fraccionar Bolivia en dos países, hubo intentos de fraccionar Brasil, el sur por un lado y el resto por otro, y hay, digamos... Dividir para gobernar. ¿Perdón? Dividir para gobernar, digo. Dividir para gobernar. Y eso, bueno, el ultraje a Bolivia, compañero Carlos, lo manifiesta en su libro Eduardo Galeano, ¿no? Todo el ultraje que se llevó a cabo en Bolivia con el cobre, ¿no? Sí, por eso, bueno, es interesante. Pero volvamos, me alegro que creo que coincidamos el tema de que estamos bajo riesgo certero de disolución nacional. Totalmente. Y lo notable, que yo quiero enfatizar, lo digo en muchos artículos, es el tremendo proceso de colonización cultural al cual fueron sometidas las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Hoy, a más de 40 años de la terminación formal del proceso, en los institutos militares siguen inculcando filosofía y, digamos, el pensamiento procesero. Lo siguen inculcando. Entonces, les siguen diciendo que la única doctrina económica válida es el liberalismo. Les inculcan el odio visceral al peronismo y a todo lo nacional y popular. Incluso les inculcaban una sumisión, digamos, sutilmente instalada, sumisión a las potencias anglosajonas, que se le complicó el tema cuando tuvieron que pelear contra una de las potencias anglosajonas. Así es. Pero sigue esa mentalidad y realmente hoy no tenemos fuerzas de defensa, más bien parecen fuerzas de ocupación que siguen siendo como fueron durante el proceso. Y no es que sea un antimilitarista. Yo creo que necesitamos volver a tener un ejército nacional. Señores militares de mentalidad nacional y no vulgares cipayos que son patrioteros de bandera. Bueno, se avanzó bastante con la gestión de Nilda Garré, de Jorge Tayana y de el Manco Brown, que fue casi el rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Néstor y Cristina.
pero que pero obviamente minutos después que hoy, vamos ocupan ellos. hoy siguen lamentablemente Así es. manejando a los sectores retirados y supongo en actividad mediante un sistema de mensajitos, esos mensajitos simples que no necesitan pensar, que ya vienen direccionados y le siguen manipulando. Por ejemplo, Así es. era, digamos, pensamiento común y generalizado estar muy contento porque se había paralizado la intervención a la empresa Vicentín. Y han demostrado ser tan brutos que no se dieron cuenta que con eso se estaba avalando una estafa descomunal, pero no Así es. piensan. Y básicamente todo ese sector de uniformado apoyó a Macri y apoya a Milei, incluso no dándose cuenta de que Milei es un anarquista y como tal odia el Estado. Y Así es. los uniformados, como empleados del Estado, deberían estar a favor del Estado y no en contra, como lo están al avalar las políticas destructivas que está implementando Milei con su gente y toda la destrucción del Estado argentino.